Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor. Hermanitos, cerremos un momentico nuestros ojos para encomendarnos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Espíritu Santo, qué hermoso es escuchar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, me regales la unción, las palabras precisas y necesarias para que podamos conocer más de ese mundo espiritual que solamente está para los sencillos y humildes de corazón. Espíritu Santo, dame tu sabiduría para hablar sobre este terrible enemigo que es el diablo y hablar sobre este ministerio tan hermoso que el Señor Jesús dejó especialmente a sus sacerdotes y a todos los que crean en Él, el ministerio de liberación y exorcismos. Espíritu Santo, que todos los que escuchan este mensaje, los que miran este mensaje y escuchan, se abra su entendimiento y puedan comprender la palabra de Dios. Virgen Santísima, también pedimos tu intercesión y que todo sea para la gloria de tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanitos queridos, Dios puso en mi corazón, digo yo, una inspiración, y creo que es de Dios porque es para hacer el bien, o sea, viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Que realice una serie de misas con intenciones específicas, como por ejemplo, yo ya grabé la primera temporada de las misas por sanación, que salieron 5 capítulos. Después me vine a lo que estoy haciendo en este momento, que es la temporada de las misas por liberación y exorcismos, o como llama aquí el misal romano, misa por los cautivos, la misa número 43. En este mundo hay mucha necesidad de liberación, de exorcismos, porque la brujería está por todas partes del mundo. Los demonios están como león rugiente rondándonos y tenemos enemigos, seres humanos que no nos quieren y lo que hacen es maldecirnos o pagarles a un brujo para maldecirnos. Por eso necesitamos mucho, pero de mucha oración de sanación, de liberación. Necesitamos mucha oración de liberación y de exorcismos, porque exorcismo significa expulsar a Satanás. Y por esa razón yo lo estoy haciendo. Si usted conoce a algún familiar que tiene problemas de brujería, de demonios, dígale que escuche esta serie de misas. Si usted por hoy le salió por casualidad esta misa, váyase primero a la primera, la misa número 1, porque esta es la 2. En la misa número 1, les resumo un poquito por si acaso les da pereza ver la número 1, pero es bueno que la vean. Comencé sobre un tema muy importante que es hablar sobre Satanás o el diablo, porque es nuestro enemigo. Y si estas son misas por los cautivos, la pregunta es ¿de qué estamos cautivos? Entonces estamos cautivos, pues claro, del pecado, pero también de Satanás, también de las brujerías, de las maldiciones, de cadenas intergeneracionales. ¿Y qué necesitamos? Pues que Jesús venga a liberarnos, porque Él lo prometió en San Juan, en San Lucas 4:18. Yo he venido a liberar a los cautivos. Y San Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que Él nos libertó para hacernos libres. Entonces yo, con todo el cariño, basándome también en San Lucas 9:1, que Jesús le dijo a sus sacerdotes: les doy poder y autoridad sobre toda clase de demonios, me permito yo ejercer los exorcismos y las liberaciones, porque sé que el pueblo de Dios lo necesita. Y qué mejor que un sacerdote les ayude, un sacerdote de Dios. Hablamos la vez pasada, en resumen, que Satanás era un ángel bueno, que se llenó de orgullo, se volvió un ángel malo, y los hebreos le llaman Satanás. Al traducirlo al griego se le llama diablo, y al traducirlo al español se le llama enemigo.
También dijimos que no solo se reveló Satanás, haya llamado luz bella o lucero en el cielo, y entonces una tercera parte, según dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, que se reveló una tercera parte de los ángeles y se le unieron a luz bella o a lucero, y se convirtió entonces en Luzbel o Satanás o el diablo o enemigo. Entonces quiere decir que Satanás es uno solo o el diablo es uno solo, pero los demonios son muchísimos y tiene también otros nombres como espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus impuros. También les compartí un poquito la vez pasada sobre lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica en el Catecismo. Ahí les dije el numeral, se los estaba leyendo. Y esa historia quedó en continuará, y es lo que voy a hacer hoy. Voy a continuar. Tomé la decisión de comenzar por el principio, que es por la misma Biblia, porque si la doctrina católica enseña algo es porque siempre está basado en la palabra de Dios. Escúchelo bien. Lo que enseña la doctrina católica siempre está basado en la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta que cualquiera puede hacer: bueno, ¿ustedes por qué los católicos afirman que que Satanás o el diablo era un ángel bueno y que estaba en la presencia de Dios y que luego se rebeló y que fue enviado a los infiernos, a las partes inferiores, o sea, lejos de la presencia de Dios? En la Biblia, ¿dónde aparece? ¿En dónde aparece en la Biblia? Entonces, por eso, a propósito, hermanos, les leí, y se los vuelvo a leer aquí, el libro de Isaías, en el capítulo 14, del versículo 12 en adelante. Además que también está en el libro de Ezequiel, que después lo vamos a escuchar en la otra misa. Pero en Isaías capítulo 14, acuérdelo bien porque es importante que sepan que esto no es un invento de la Iglesia Católica, o que sale con fábulas o con cuentos raros o con cuentos chinos, como dice el dicho, sino que siempre nuestra doctrina católica se basa en la palabra de Dios, porque dijimos es la normativa, o sea, es la base de todo. Y la doctrina católica lo único que hace es interpretar sanamente la palabra de Dios. Entonces mire que aquí nuestra Iglesia Católica se da el lujo de interpretar sanamente este texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, donde literalmente se refiere pues a un rey de esa época y a un pueblo orgulloso. Pero ya nuestra Iglesia Católica, que está guiada por el Espíritu Santo también y que tiene doctores, sabios y padres de la Iglesia, ellos ven en este texto que el profeta Isaías estaba hablando de ese ángel caído, llamado en hebreo Satanás, o en griego diablo, o en español enemigo. Y volvámoslo a leer y verá que se dan cuenta que sí es cierto. Dice así: ¿cómo has caído de los cielos, lucero? La palabra lucero, no sé si mis hermanitos todos saben qué es un lucero, pero yo les soy sincero, yo no sabía exactamente qué es un lucero, porque yo escuchaba que el lucero de la mañana, que el lucero de la tarde, hasta canciones donde hablan de la palabra lucero. Hay mujeres que se llaman lucero, y no sabía qué significaba la palabra lucero. Entonces me fui a investigar, y lucero se refiere al planeta Venus, que hay días del año donde se puede ver y alumbra de una manera hermosa por la mañana y por la noche. Entonces ya viene lucero de la mañana porque se ve por la mañana, y lucero de la noche porque se ve por la noche antes de oscurecer. Entonces lucero por eso se puede traducir como una luz bella. Lucero significa que es una luz hermosa, bellísima. Pues ya mirándolo literalmente, se refiere, lucero es a un astro, especialmente pues al planeta Venus, y que cuando se ve en ciertos días del año por la mañana, entonces lucero de la mañana o lucero de la tarde, pero que es una luz bella, hermano, es una luz hermosa, ¿sí? Pues nuestra doctrina católica, nuestros padres de la Iglesia, ellos llegaron a la conclusión de que este texto de Isaías capítulo 14, 12, el Espíritu Santo le dio esa iluminación al profeta Isaías,
y le estaba mostrando, le estaba iluminando que de ese ángel caído. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Porque sinceramente se dice que ese ángel llamado Luz Bella o Lucero en el cielo, que después se le llamó Luzbel o Lucifer, ese ángel caído tenía muchos poderes que Dios se los dio. Dios se los dio. Y tenía unos dones muy especiales que Dios se los dio. Pero al llenarse de orgullo, porque aquí lo dice, escuchémoslo, Isaías 14:13 dice: tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Ay, Dios mío, Dios mío. Miren qué revelación tan grande Dios le dio al profeta Isaías y qué interpretación tan sana y tan hermosa da nuestra Iglesia Católica, diciendo ahí, en ese texto, es una revelación de lo que siglos antes, no sabemos cuántos años pudieron haber sucedido antes de crear el ser humano y el universo que existe. Fueron creados los ángeles, y que en un cierto momento, pues para nosotros en el tiempo de nuestra tierra, porque allá no existe el tiempo, este ángel dice, pensó en su corazón y lo iba a hacer, que se iba a subir por encima de las estrellas, se iba a sentar en el trono de Dios, que aquí está Isaías 14:13, léalo, ahí está, hermano, no es un invento de la Iglesia Católica. Y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte, es decir, en el trono de Dios. Por eso nosotros bien sabemos por nuestra tradición católica que cuando Satanás dijo, yo soy Dios, me voy a sentar en el trono porque yo soy Dios, San Miguel Arcángel dijo, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y todos los ángeles buenos dijeron, nadie como Dios. Y según Apocalipsis 12 se armó la pelotera, decimos en Colombia, es decir, se armó la pelea, la guerra, la batalla entre Satanás, que en ese momento pues se llamaba Lucero o Luz Bella, y una tercera parte de ángeles que se le unieron, y en el otro bando San Miguel Arcángel con las 2/3 partes de ángeles que Dios había creado. Y claro, nadie puede luchar contra Dios, nadie puede ser Dios porque Dios es uno solo. Por lo tanto, ese lucero, esa luz hermosa, fue sacado de la presencia de Dios y arrojado a lo más lejos de Dios mismo, que en nuestra Iglesia Católica le llamamos infierno, que es una palabra latina para describir lo que los hebreos o judíos le llamaban el Sheol, la parte más baja, más alejada de Dios, donde dice el Señor Jesucristo hay sufrimiento, hay rechinar de dientes, donde es algo tenebroso. Y también fueron enviados esta tercera parte de ángeles que se le llamó demonios o espíritus impuros o espíritus inmundos. Sigue diciendo el versículo 14, Isaías 14:14, que Satanás dijo, subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo, es decir, a Dios. Ay, Dios mío, pero qué locura, qué locura. Y entonces aquí mismo responde Isaías, bien bonito, en el versículo 15 del capítulo 14, acuérdense. Ya el Sheol, o sea, para nosotros el infierno, ha sido precipitado, ya, lo dice ahí. A lo más hondo del pozo, eso se llama infierno, a lo más profundo, a lo más hondo, a lo más lejos de Dios. Y entonces, todo el mundo dice, miren a dónde fue a llegar ese orgulloso que hacía estremecer la tierra, que hacía temblar los reinos, que puso el orbe, es decir, la tierra como un desierto, y asoló sus ciudades, las azotó, las castigó. El que a sus prisioneros no abría la cárcel fue destruido.
Bueno, y ya sabemos que la destrucción total de este enemigo fue por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Pero después hablaremos de este tema. En todo caso, quedémonos en Isaías 14, del versículo 12 en adelante. Es para que ustedes sepan que nuestra doctrina católica se afirma que sí existió un ángel bueno y muy poderoso, como el más grande de todos en el cielo. La iglesia no se lo inventó por inventárselo. Eso aparece aquí en la Biblia y está en Isaías capítulo 14 del versículo 12 en adelante, y también está en el libro de Ezequiel, pero eso lo vemos en la siguiente misa porque si no, no alcanzamos a abarcar todo. Entonces yo quisiera un poquito, hermanitos, ustedes que me están viendo, o sea, ¿quiénes me están viendo? Pues se supone que las personas que tienen problemas de demonios, de brujerías. Vuelvo a repetir lo que dije en la misa anterior, es lo siguiente. ¿Qué es una brujería? Una brujería es que un brujo, o sea, un hombre, un ser humano, puede ser hombre, puede ser mujer, le consagra el alma a Satanás y por dinero, porque alguien le da dinero al brujo, maldice al enemigo de quien le paga al brujo. ¿Y cómo lo maldice? Enviándole espíritus de ruina. Entonces a la persona que le hacen brujería le comienza a ir mal, se anota la rifa de un revólver, se gana un tiro, se compra un circo, los enanos le crecen, se compra una porcelana una manzana de porcelana y le sale con gusanos. Entonces le llegan espíritus de ruina, el dinero desaparece, se queda sin trabajo, si tiene negocio, el negocio ya no vende, ya no prospera, se va a la ruina, a la bancarrota. Hermanos, le aparecen enfermedades raras, va donde el médico y el médico no le encuentra nada, pero la persona se siente más enferma. A veces algunos hasta de esas enfermedades se mueren y el médico o los médicos no encuentran nada. Hermanos, la brujería es terrible y es ocasionada por los demonios que un brujo, invocando a Satanás, hace que del infierno lleguen esos demonios para destruir, hacerle daño a otra persona, y lo hacen por plata, o sea, maldicen por plata. Entonces, ¿dónde se necesita? Pues el Señor Jesús dice en San Lucas 9:1, dice a sus apóstoles y en ellos a sus sacerdotes, digo, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios. O sea, es decir, una de las funciones principales que tiene un sacerdote de Jesucristo, escúchenme bien, si de pronto aquí me mira un sacerdote, no lo digo yo, están los evangelios. El Señor Jesús no hace sino repetir en muchos textos bíblicos, que hoy no lo voy a decir, pero en muchos textos bíblicos, que a los apóstoles les dio poder y autoridad para expulsar demonios, como en San Lucas 9:1, o más aún en San Marcos 16, del versículo 15 en adelante, Jesús dice, todos los que crean en mi nombre, o sea, no solamente para sacerdotes, todo el que crea en el nombre de Jesús expulsará demonios. Y serpientes lo morderán y no les pasará nada, y tomarán venenos y seguirán intactos, sanos. Entonces, realmente, una de las funciones grandes de los trabajos, de la misión grande que Dios le ha dado a sus apóstoles, en ellos a sus sacerdotes, es expulsar demonios. Pero yo estoy muy triste, hermano, porque veo que en este siglo XXI, veo que especialmente desde el siglo XX hasta el siglo XXI, hermanitos, se ha metido en la Iglesia Católica un pensamiento muy racionalista, donde las cabezas, cardenales, obispos, sacerdotes, ya no creen que el demonio exista y piensan que no es doctrina católica, cuando sí es doctrina católica. Yo la vez pasada le leí un numeral del catecismo, pero después les voy a leer, pero ellos dicen que no, que el diablo no existe. Pues algunos obispos, cardenales y sacerdotes, porque los papas, eso sí, todos los papas del siglo XX, del siglo XXI, han dicho claramente que el demonio existe. Por ejemplo, el Papa Pablo VI, en el año de 1972, en el mes de noviembre, dijo algo hermoso para nosotros los exorcistas, dijo al mundo entero que Satanás es un padre de la mentira, como dijo el Señor Jesucristo, que es un asesino, pero le agregó el Papa Pablo VI, es un pervertido y pervertidor, terrible realidad, y quien se niegue a creer en este ser, se sale del marco de la doctrina católica. Lo dijo el Papa Pablo VI en el año de 1972, en su mes de noviembre.
Y luego el Papa San Juan Pablo II, cuando explicó sobre el credo, que creó lo visible y lo invisible, cuando habló de lo invisible habló de los ángeles y habló de Satanás, que también era doctrina católica. ¿Y qué decir del Papa Francisco? Como el Papa Francisco ha dicho, mira, tengan mucho cuidado porque el diablo nos está atacando, hermanos, hermanos queridos. Todos nuestros papas del siglo XX, del siglo XXI, son papas santos. Y yo defiendo mucho al Papa Francisco porque he visto gente que habla muy mal del Papa Francisco, o sea, siendo católicos, porque los protestantes siempre hablan mal de los papas. Pero para mí el Papa Francisco es un santo, yo lo quiero, yo lo respeto, yo lo obedezco. Pero bueno, otro día hablaremos sobre el papado. En todo caso, todos los papas han repetido lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica, lo que dice el derecho canónico, que realmente sí existe ese ser que es padre de la mentira, que dijo el Señor Jesucristo, que es un mentiroso, San Juan 8:44, y que fuera de eso el Papa Pablo VI dijo que era un pervertido, un pervertidor, mejor dicho, una cosa muy terrible, pero muy terrible. Entonces nadie que se llame católico y que quiera transmitir la doctrina católica puede negar la existencia del diablo y de sus demonios, o si no se sale del marco de la doctrina católica, lo dice el Papa Pablo VI, se sale del marco de la doctrina católica. Entonces yo me permito aquí, hice una investigación muy bonita sobre el término lucero, Lucifer, Luzbel, y aquí voy a compartírselos porque incluso aquí lo escribí para poderles compartir mejor, hermanitos. ¿Sí? Dice este escrito, que yo lo saqué pues del internet y de estudiarlo como sacerdote exorcista, que la palabra Lucifer, escuchen bien, la palabra Lucifer nace o se origina en el texto del profeta Isaías, en el capítulo 14, de los versículos 12 al 14, que fue lo que leímos hoy, y usted puede leerlo en la Santa Biblia. Y existe una Biblia, una traducción de la Biblia que se llama la Vulgata de San Jerónimo. A ver, te explico, hermanito. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo. Y el Nuevo Testamento, su mayoría, fue escrito en griego. ¿Y qué pasó? Llegó un santo, pero muy de Dios, que amaba mucho la Biblia, San Jerónimo, un santazo que duró 30 años en el desierto, en una cueva, estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando la Biblia, estudiando el hebreo, estudiando el griego, para hacer una traducción al latín que se llamó la Vulgata, porque la palabra Vulgata en latín significa que es en lengua vulgar, o sea, la lengua más común de esa época de San Jerónimo, que estamos hablando del siglo V. ¿Sí? Porque hasta ese tiempo, o sea, hasta el siglo IV, III, II y I, solamente estaban en su idioma original, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego en general. Entonces San Jerónimo se fue, dicen que la historia, 30 años bajo ayuno, bajo oración, hermano, leyendo las Sagradas Escrituras y estudiándolas, y se puso a traducirlas y la tradujo, y es la Biblia que fue oficial hasta el Concilio Vaticano II, porque después del Concilio Vaticano II la Biblia oficial es la Biblia de Jerusalén, porque había que modernizar ciertos términos y había que, digamos, actualizarse en ciertas interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que aquí yo encontré, hermanitos, que en el siglo V, San Jerónimo traduce lo que está en hebreo, la palabra lucero, la traduce al latín por la palabra Lucifer, que significa lucero. Escuchen bien, Lucifer significa lucero, y así lo tradujo San Jerónimo en el siglo V. Y se entiende, o sea, se comprende, mejor dicho, la interpretación de nuestra Iglesia Católica es que ese texto de Isaías en el capítulo 14, del versículo 12 en adelante, esa palabra lucero o Lucifer traducida al latín
se refería a ese ángel hermoso que estaba en el cielo. Más aún, se los vuelvo a leer. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Bueno, ya no voy a leer todo porque ya yo se lo leí antes, entonces no hace falta. Pero quedémonos aquí en esto porque este es un texto importantísimo para la iglesia decir que existió ese ángel que fue creado por Dios. O sea, eso no es un cuento que se lo inventó nuestra iglesia, está basado aquí en la Biblia y también en el libro del profeta Ezequiel, que hoy no voy a leer para no hacerme cansón con la Santa Eucaristía, y este sería para la misa tercera el otro texto. Pero son dos textos donde claramente se interpreta, la Iglesia Católica interpreta que ese lucero, que ese, aquí en este caso, y si vamos literalmente a la Biblia, ese rey que representa a algún personaje famoso de la época de los judíos o de los hebreos en su época, se refiere a Satanás, al lucero, a ese ángel que era una luz hermosa. Bueno, ahí quedémonos porque ahorita nos vamos a la práctica, porque yo sé que ustedes me dirán, padre, pero nos está enredando, ¿será que nos estamos confundiendo? Espero que no se me confundan, por favor, no se me confundan. ¿Por qué razón? Porque ahora sí nos vamos a lo interesante y a lo que a ustedes les gusta, ¿cierto? Usted está diciendo, padre, pero bueno, está bien, usted me está enseñando teoría, me está enseñando cosas bonitas, pero vamos a la práctica, padre, vamos a la práctica. Mire, la práctica es lo siguiente. Cuando ese ángel caído se rebeló contra Dios, ustedes saben que se le llamó en hebreo Satanás, o en griego diablo, o en español enemigo, y que se le unió una tercera parte de ángeles, está en un estado espiritual donde no hay tiempo, donde no hay espacio, pero que es difícil comprender esa palabra, un estado espiritual. Es muy difícil, así lo dice el catecismo, un estado espiritual, un estado del alma, Dios mío, eso no lo entiende nadie. Entonces yo lo tomo como un lugar espiritual, tomémoslo así para que nos entendamos un poquito, un lugar espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Como ahí está Satanás con millones de ángeles caídos que son demonios. Bueno, en esto sí yo me baso mucho en los mensajes de Santa Catalina Emmerich, escúcheme bien, que fue una vidente y aprobada por la iglesia, tanto es que es catalogada como santa. Dios le mostró la visión no solamente de la historia del ser humano y de la pasión del Señor Jesucristo, porque incluso la película de la pasión de nuestro Señor Jesucristo de Mel Gibson fue basado en las revelaciones de Santa Catalina Emmerich. Pues claro, en el Evangelio, pero es que en el Evangelio hay cosas que no aparecen. Bueno, Dios le reveló a Santa Catalina Emmerich todo desde el principio, antes de la creación del ser humano. Y entonces yo un día leí algo que me interesó mucho como sacerdote exorcista, y yo le creo, me parece que sí tiene mucha razón, que nuestro Padre Celestial, pues hablándolo en términos así ya sencillo de nosotros los seres humanos, porque eso pues eso se puede hablar un lenguaje muy elevado, pero así sencillo, reunió a los ángeles y les mostró algo muy hermoso para nosotros los seres humanos. Les dijo que su Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que en ese momento se llamaba el Verbo o la palabra, o en griego el Logos, que se iba a ser hombre como nosotros. Y entonces le dio un rabionón, decimos en Colombia, Satanás, que allá se llama lucero de la mañana, el lucero. Y entonces no pudo soportar que Dios nos amara muchísimo a los seres humanos. Hermano, yo te digo una verdad muy grande. Dios te ama demasiado, te ama muchísimo. Y cuando realmente pensamos que Dios nos ama, hasta nos da ganas de llorar. Porque mire, hermano, el diablo es tan puerco, Satanás, que cuando una persona peca, le pone en su mente que no vaya donde Dios, que no es digno de comulgar, que no es digno de confesarse ni siquiera, que es un gran pecador.
para que la persona se aleje de Dios y vaya camino al infierno más bien. Entonces, luz bella, lucero, que está en Isaías 14 del versículo 12 en adelante, no se aguantó y dijo, no, yo soy más, ¿cómo se va a hacer la segunda persona de la Trinidad, hombre? ¿Y por qué no más bien se hace un ángel? ¿Cómo así? Y entonces ahí donde aparece, pero que él dijo, no, yo subiré a lo más alto y me haré como Dios. Se llenó de orgullo, quiso ser como Dios. Y no aguantó que Dios nos amara tanto a nosotros los seres humanos, porque sí, llegado el tiempo de la voluntad del Padre Celestial, el Verbo, el Logos, la palabra, es decir, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y le bautizaron con el nombre de Jesús. Como en ese momento no existía el sacramento del bautismo, entonces ahí dicen que la presentación del niño Jesús en el templo, eso equivale como al bautismo, y la Virgen le colocó por nombre Jesús, porque así Dios le dijo a través del ángel, tanto a la Virgen Santísima como a San José, que le pusieran por nombre Jesús. Lo triste es que cuando llegó el tiempo de Dios crear al ser humano, Dios como quería a Adán y Eva, a los primeros seres humanos, y cómo nos quiere a nosotros, cómo te quiere a ti. Ay, pero Dios mío, Satanás, escúchamelo bien, por envidia, ahí lo dice la Biblia. ¿Que envidia de qué? Que Dios nos ama mucho, hermano, que Dios te ama demasiado, que Dios ama a la raza humana, que la niña de los ojos, dice la palabra de Dios, somos nosotros, somos sus consentidos. Dios te ama, y de una canción, te ama más que el sol, que las estrellas, que la luna, que los ángeles, que los querubines, que los serafines. Dios te ama demasiado, hermano, pero créelo. Y si alguien dice, no, Dios que me va a amar a mí, si yo soy una prostituta, yo soy una gran pecadora, Dios te ama mucho. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo no rechazó a las prostitutas, las amó. Con el amor verdaderamente de Dios, con el amor santo y puro que lleva la santidad. Y alguien dirá, pero es que soy un ladrón, soy un estafador. Y Dios, ¿cómo amó a ese ladrón que estaba a su derecha o a su izquierda? Y acordémonos que estaba ahí el ladrón arrepentido, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguien dirá, pero es que yo soy un asesino y yo ya no tengo rostro ante Dios, no puedo presentarme ante Dios, y además he pensado, no he matado, pero sí he pensado en matar y le he deseado la muerte a alguien. Ya Dios no me quiere. Mire Dios cómo le dijo al rey David, le dijo, aunque tú eres un asesino, has asesinado a mucha gente, aunque tú eres un adúltero, nadie tiene tu corazón. El corazón de Dios como el tuyo, David. Nadie tiene el corazón de Dios como el tuyo. O sea, en otras palabras, Dios nos ama demasiado, pero es muchísimo. Y entonces Satanás, al no poder estar en la presencia de Dios, entonces él dice, me voy a vengar con lo que más le duele a Dios. A ver, yo te pregunto, las mamás que me están viendo acá, yo sé que algunos papás también, pero es que a veces he visto hombres muy irresponsables que abandonan a sus hijos, dejan a las pobres señoras ahí con sus hijos. Qué cosa tan terrible, pero el amor de una madre sí es muy grande, es que es muy grande, demasiado grande. Me he encontrado aquí en Estados Unidos, yo estoy en Los Ángeles, California, en este año 2024, y me he encontrado varias madres que incluso tienen sus hijos especiales, hijos del síndrome de Down o mongolito, le llamamos así de cariño, niños autistas, y solas. Y les digo, ¿dónde está el papá de estos niños? Y dicen, no, me abandonó, el hombre me abandonó. Entonces el amor de una madre de verdad es un amor muy grande. Ella da la vida por sus hijos, saca adelante sus hijos. Entonces, le duele más a una madre, escuche bien, lo que le hagan a su hijo que a ella misma. Y eso lo encontramos en el Evangelio en San Marcos capítulo 7. En San Marcos capítulo 7 nos cuentan la historia de la mujer griega de Siria
y Fenicia, la Sirofenicia, de origen griego. Esta mujer posiblemente era bruja, porque realmente de todas esas culturas es donde nace, por ejemplo, la lectura del horóscopo, de las manos, el tarot. Todo eso va de los babilónicos, de los sirios, de los fenicios. Ellos practicaban mucho y dan el origen a todas estas prácticas de la brujería. Entonces, yo creo, esa es interpretación mía como sacerdote exorcista, según el capítulo 7 de San Marcos, esta mujer sirofenicia era una bruja. Y Satanás le da duro. Satanás es un mal amigo. Satanás se desquita con quien le sirve, hermano, sí. Los brujos que le sirven a Satanás, después Satanás, cuando se mueran, se lo lleva al infierno para una eternidad de castigos. Ese es el premio que Satanás le da a sus hijos, los seres humanos que llaman los brujos. Cuando se mueran, se van al infierno porque el brujo tiene que darle el alma a Satanás, y la felicidad de Satanás es hacer sufrir al ser humano. Pues mis hermanos, esta bruja, yo le digo la Sirofenicia, que también se puede ver un detalle muy lindo que Jesús no solamente en ese episodio comprendió que venía por el pueblo de Israel, sino por todos, porque miren que Dios se puede encontrar en todas las religiones, porque eso es un tema de mucha discusión que después vamos a hablar, pero el Señor Jesucristo, mire, aún a esta mujer Sirofenicia, aunque le dijo, no está bien darle de comer a los perros, la Sirofenicia dijo, Jesús, maestro, hasta los perritos comen las migajas de sus amos. O sea, es decir, que esta mujer que era extranjera, que estaba en el paganismo, que posiblemente era hasta bruja, pudo llegar al conocimiento de Dios, encontrándose con Jesucristo nuestro Señor. Pero el diablo se vengó de ella con la hija, no con la misma bruja. Y a la hija se le entraba un demonio. ¿Y qué pasa cuando se le entra un demonio? Comienza a hablar con una voz gruesa. Lo digo porque yo he hecho exorcismos a niños. Me ha tocado hacerle exorcismos a niños poseídos por el diablo por culpa de los padres, no de los niños. Y el diablo les habla con voz gruesa. Y los ojos se le voltean, le queda solo blanco. Y dicen groserías. O sea, pero es el diablo. Y los hace que se golpeen contra las paredes. Por allá en el capítulo 9 de San Marcos aparece de otro joven que era endemoniado, y el demonio lo quería matar enviándolo al fuego o al agua. Es que el diablo es terrible, vino a matar, a robar y a destruir, dice San Juan capítulo 10. En todo caso, esta mujer Sirofenicia le dijo, ten compasión de mí, pero ella no estaba poseída por el diablo, era la hija. Pero ¿por qué esta madre dice ten compasión de mí? Porque lo que se le haga a los hijos o le duele más a la madre que a su propio hijo, porque así es el amor de una madre. Pues imagínense que Dios es más grande en amor, más grande que el amor de una madre hacia nosotros, hacia ti. Dios, ¿cómo te ama demasiado? Entonces Satanás, una de las causas por las cuales Satanás nos persigue, nos tienta y nos quiere hacer caer y llevar por el mal camino a nosotros, a los seres humanos, es porque cada vez que un ser humano se va por el mal camino y se condena, Dios se pone a llorar, Dios se pone triste. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere la condenación de nadie. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Dios es tan malo y Dios envía a un castigo eterno a los seres que se portan mal aquí en la tierra? ¿Por qué no le deja 10 siglos, 20 siglos que después salga del infierno? Hermano, le doy la respuesta, porque esta pregunta la hacen mucho los ateos. Los ateos dicen, yo no creo en Dios, porque ¿cómo voy a creer en un Dios que manda gente al infierno y que lo condena para siempre? Yo no creo en ese Dios. Hermano, se trata de lo siguiente, propiamente por el estudio de Dios mismo, que se llama la teología, por el estudio de la palabra de Dios y lo que Jesús nos ha revelado, definitivamente Dios no envía a nadie al infierno. Escúcheme bien, lo que pasa es que hay unas leyes espirituales dadas por Dios. Eso sí, porque así como en la tierra existen leyes, que la ley de gravedad, que las leyes de tránsito, que las leyes civiles, también en ese mundo espiritual, hermano, hay leyes,
y que nosotros no podemos comprender porque nuestra mente es muy limitada. Pero en ese mundo de allá, del más allá, no existe ni el purgatorio, perdón, en ese mundo del más allá no existe ni el tiempo ni el espacio. Sí existe el infierno, sí existe el purgatorio, sí existe el cielo. Iba a decir una herejía, es que no existía el purgatorio. Ay, hermano, perdóneme, no confunda dolores de piernas con las piernas de dolores, ¿sí? Ahí me equivoqué, pero miren, en ese mundo del más allá hay unas leyes espirituales. Claro, sí existe el infierno, sí existe el purgatorio, sí existe el cielo y hay muchas leyes. Pero lo que no existe es ni el tiempo ni el espacio. No existe ni el tiempo ni el espacio. Entonces por eso allá todo es eterno. Y el que se fue al infierno es eterno porque no existe el tiempo. Es eterno, ya quedó ahí para siempre. Y el que se fue para el cielo, eternamente estará en el cielo. Y en el purgatorio sí hay opción de entrar al cielo. Yo le digo que el purgatorio es una partecita del cielo. Así no tendríamos peleas con nuestros hermanos protestantes si tomáramos que el purgatorio es una partecita del cielo. O sea, es como cuando uno llega sucio de jugar fútbol o de jugar algún deporte lleno de barro, y que lo primero que uno hace, va y se mete a la ducha y cae esa agüita caliente si estamos en tierra fría, y si estamos en tierra fría, en tierra caliente, pues el agua fría, y nos refrescamos y nos echamos jabón y quedamos limpios, y ahí sí, bien elegantes, bien vestidos, nos sentamos a la mesa a comer o nos vamos a la cama a descansar. Así es el purgatorio, es un estado del alma de purificación donde Dios permite que a través de un sufrimiento indescriptible, el alma se vaya purificando hasta que se llene de solo amor, solo amor, solo amor, solo amor, y quede limpia el alma de todo pecado, porque solamente los limpios de corazón verán a Dios, San Mateo capítulo 5, y permanecerán eternamente en el cielo. O sea que allá en la vida del más allá, acuérdese, no existe el tiempo ni el espacio. Es difícil de comprender, pero es una realidad que Dios la ha revelado. Entonces volvamos al tema. Satanás, o el diablo, el enemigo, sabiendo que nosotros los seres humanos, que tú eres mujer que me estás viendo, eres la princesa de Dios, tú varón eres un príncipe, que eres el hijo de Dios, eres la hija de Dios. Satanás, la forma de hacer sufrir a Dios es precisamente llevando a uno de sus hijos al infierno para siempre. Cada vez que un alma se va al infierno, que un ser humano se va al camino del infierno, créalo, Dios llora porque Dios no lo quiere. Y Dios le ruega, es que le llora antes de morir a cualquier persona que solamente se arrepienta por más malo que haya sido. Por eso nosotros no podemos decir que Pablo Escobar, por ejemplo, que fue tan malo, o Hitler, que fue tan malo, o el mismo Judas Iscariote, o Caín. La iglesia no dice que están en el infierno porque eso solo Dios lo sabe. Pues posiblemente pueden estar en el infierno, pero ¿por qué también no pueden estar en el infierno? Porque nosotros no sabemos los últimos momentos de su muerte, porque mire, hasta antes de morir, Dios de una manera prodigiosa, de una manera maravillosa, a la persona que está muriendo, a su alma le está hablando y le dice: yo te amo y yo quiero que estés conmigo en el paraíso, y si te portaste mal, pues pídeme perdón, vuelve a mí. Pero cuando la gente se vuelve mala, como el caso de Hitler, ese señor ya no le importó, mató a más de 60 millones de personas, no le importó que su propio pueblo fuera destruido, Alemania, y ya por último se suicidó el terrible. Entonces, digamos que ya cuando una persona se vuelve mala, por más de que Dios le diga arrepiéntete y que le hable en su mente, en su cerebro, pues no lo hace. Ahora alguien dirá, y en un avión que la gente muere así de rápido, ni se da cuenta que se muere. Resulta que para Dios, el tiempo de Dios y del alma es diferente al tiempo de nosotros aquí en la tierra. Un segundo que puede durar en morir una persona en un avión estrellándose, digamos, contra una montaña, en ese segundo aún Dios le da la oportunidad al alma de arrepentirse. Por esa razón, volvemos a repetir, realmente los que se van al infierno son porque ellos mismos lo quieren, porque optaron por ello, y ya no hay para atrás, ya no hay forma de reversa para atrás. Entonces, ¿qué pasa aquí en la tierra, hermanitos? Que en la tierra tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares,
Cualquier persona se convierte en enemigo nuestro, y muchas veces cuando a la gente le va bien, tiene éxito, que compra un carro hermoso, que tiene buen trabajo, buen ingreso económico, nos ganamos enemigos gratis, solo porque nos va bien, nada más. O sea, no hay otra explicación. Y uno le pregunta, oiga, pero usted ¿por qué odia tanto a su compañero aquí de trabajo? Y si la persona es sincera dice, no, es que porque le va bien y porque ha ascendido y está ganando más sueldo que yo. O a un negociante, un comerciante le pregunta, ¿y usted por qué le tiene tantos celos a ese vecino que tiene ese negocio? Y dice, no, es que él vende muchísimo, vende demasiado y yo no vendo tanto y por eso yo quiero que él se destruya y que le vaya mal. Entonces, la verdadera razón por la cual los enemigos nos mandan a hacer brujería, nos mandan a maldecir, es por estas tres razones: o porque nos odian, o porque tienen celos, o por venganza. Sí, por venganza. De eso no vamos a hablar más porque eso ya lo sabemos perfectamente, pero yo quiero llegar hasta aquí a este punto. Es: una persona puede ser muy buena, un ser humano puede andar rectamente, es decir, en no ir donde brujos, no matar, no robar, pero igualmente puede estar desprotegido si no utiliza las armas espirituales que Dios le dio. Y ahí es cuando la brujería hace efecto. Tratemos de hacer una escena. Digamos, hablemos con nombres concretos. O saben que les voy a contar un testimonio de casos que yo he visto para que ustedes se den cuenta que eso es real, ¿sí? Llegó conmigo una señora, voy a decir otro nombre para que después no vayan a decir que yo estoy sacando cosas aquí al público de las personas. Digamos que la señora se llamaba la señora Zoila Rosa del Campo, ¿sí? La señora Zoila Rosa del Campo, ella era una señora católica normal. ¿Qué es normal? Que iba los domingos cuando podía, que se confesaba por ahí una vez al año, que no mataba ni robaba. Y resulta que una vecina le cogió un odio a esta señora. Entonces se fue a donde un brujo y le dijo al brujo, ¿cuánto me cobra por esta vecina que la odio? Yo quiero, ojalá que se muera, pero yo no la voy a asesinar porque yo no quiero estar en la cárcel, pero usted hágale una brujería. Y el brujo le dijo, sí señora, no hay problema, yo solamente le cobro $5,000. En pesos colombianos serían 20 millones de pesos colombianos. Y bueno, dijo, tráigame la fotografía de su vecina, su nombre completo, y si puede algo de alguna prenda de vestir, no sé, su cabello, tráigamelo. ¿Y qué fue lo que hizo este brujo, hermanos, que me están viendo? Cogió la fotografía de esta señora, hizo un muñeco, lo amarró, ahí se llaman los amarres, cuando decimos brujería, le hago un amarre, eso significa, entonces cogen un muñeco y le amarró las manos, le amarró los pies, le amarró la cabeza, el tronco, con la foto. El brujo cogió la fotografía de la señora quien le mandó, que se llamaba Zoila Rosa del Campo, Zoila Rosa del Campo. Cogió el muñeco, le amarró la cabeza, le amarró las manos, le amarró los pies, el corazón. Eso significa amarres. Y entonces, ¿qué dice el brujo? Dice así, algo así: Satanás, que esta señora Zoila Rosa del Campo quede amarrada en su vida, que no progrese. Envíale demonios de ruina, que el dinero se le pierda, que se quede sin trabajo, que si tiene negocio se arruine. Y luego cogió el brujo, cogió alfileres y comenzó a pinchar con el alfiler la cabeza del muñeco donde estaba la fotografía de la señora Zoila Rosa del Campo, y el brujo comenzó a decir: te maldigo, Zoila Rosa del Campo.
Y así como yo le pincho, chuzo la cabeza de este muñeco, así llegue dolores de cabeza hacia tu cabeza. Te duela mucho la cabeza y te enfermes de la cabeza, y le chuzaba con ese alfiler en la cabeza. Y luego cogía los alfileres y le chuzaba el estómago. Y le decía, así como chuzo, como pincho el estómago, sufrirás problemas en el estómago. No podrás comer bien, vomitarás todo lo que comes. Y así le iba metiendo alfileres por todas partes del cuerpo. Ese brujo bandido le hizo una brujería muy terrible a esta señora Soy la Rosa del Campo, perdón. Y esta señora se enfermó efectivamente. Esta señora le comenzó mal en su negocio, cayó en divorcio, sus hijos se alejaron de ella. No, fue una maldición que le llegó, hermanitos. Iba donde el médico, los médicos no le encontraban nada. Y fue cuando esta señora escuchó hablar del padre Mauricio Cuesta, el padre Bala, y de estas misas por liberación que yo hago, y me dijo, padre, ayúdeme por favor. Yo le dije, hermanita, claro que sí, véngase a estas misas que yo celebro. En esa época, creo que fue en Colombia, donde yo estaba, ella fue a las misas. Ahorita yo estoy aquí en Los Ángeles celebrando misa por liberación todos los sábados aquí, presencial, aquí en el web de Los Ángeles. Bueno, en todo caso, la señora fue, además de participar de la misa, me tocó hacerle un exorcismo. Un exorcismo solemne, exorcismo mayor, exorcismo magno en griego, en latín, perdón, magno. Y entonces nos reunimos un equipo de personas con dones de sanación, de visión, de lenguas, bajo ayuno. Yo le hice el exorcismo es expulsarle al demonio, romperle esas brujerías, y algo así para que ustedes se den cuenta que eso lo va a hacer después de la comunión. En el nombre de Jesús, rompo, destruyo, cancelo esa brujería, esos maleficios, esos muñecos. Bueno, hermano, después de unas 5 o 6 horas de exorcismo, después de varias misas de liberación, la señora quedó libre. Y lo más posible, eso sí no lo sabemos, pero hermanos, por mi experiencia de exorcista, es que esa brujería se le devolvió a la vecina que le mandó a hacer la brujería, porque una cosa es cierta, cuando una persona queda liberada de brujerías, los demonios de rabia van y se le devuelven a la persona que le mandaron a hacer, y al mismo brujo. Por eso los sacerdotes somos los enemigos número 1 de los brujos, y los brujos son los enemigos número 1 de nosotros. Y el sacerdote está para expulsar los demonios y sacarle los demonios a quien los tenga. Y el sacerdote está para luchar contra el diablo. Por eso es que San Lucas 9:1 no se sale de mi mente, que Jesús le dijo a los apóstoles, a los sacerdotes, les dio autoridad sobre toda clase de demonios. Y por eso la angustia mía, hermanitos, de poderles ayudar a ustedes. ¿Por qué razón? Porque he escuchado a mucha gente que va donde el párroco, que va donde cierto sacerdote o el obispo, y le dicen, no, eso es psicológico, usted no crea en esas cosas. Ay, no, ¿cómo va a creer usted en eso? Ay, Dios mío, ay, no. Y lo remiten al psicólogo o al psiquiatra. Y también a veces en muchas diócesis, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, es una cosa muy terrible para que le haga un exorcismo a una persona. Y también ahora en Colombia he notado que se tomó esa costumbre de que es obligatorio que antes de que se le haga un exorcismo tiene que pasar por el psiquiatra, un estudio psiquiátrico. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que ir donde psiquiatras, sí es bueno porque los médicos son buenos, eso lo hablé en las misas de sanación. Pero el asunto es que las personas pobres no tienen dinero para pagar un psiquiatra, que cuesta muchísimo, un especialista. Y entonces las personas que están en problemas de brujería se quedan sin lo uno y sin lo otro. Es decir, la diócesis no le brinda un exorcista porque primero tienen que pasar por un estudio psiquiátrico, pero para pasar por el estudio psiquiátrico la diócesis no se lo paga porque son tacañines, ahí son tacañines, y le toca a la pobre persona pagar, y eso cuesta muchísimo un especialista. Después de que pasen eso, luego tienen que hacer una fila, pero rigurosa,
porque como tanta gente que está poseída por el diablo, que está atormentada por espíritus malignos o oprimida por Satanás, entonces, mejor dicho, prácticamente eso pasa como los seguros sociales allá en Colombia, de seguros de salud, que ya cuando la persona le dan la cita, se muere. Entonces es una cosa muy terrible que suceda aquí también lo mismo en nuestra iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, digo nuestra iglesia porque yo tengo que ser claro, yo no pertenezco a Roma, no porque yo no quise, me sacaron, es una historia larga que después la cuento, pero sí sigo con mi fe católica, apostólica y romana porque yo le sigo obedeciendo al Papa. La fe sí, y nadie me puede quitar mi fe. Bueno, en todo caso, es muy terrible lo que se llama poder recibir un exorcismo, y es tan fácil hacerlo, y todo sacerdote lo puede hacer, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Por esa razón yo, Padre Mauricio Cuesta, les celebro esta misa y ahorita después de la comunión le voy a hacer la sanación y el exorcismo porque ustedes lo necesitan, y yo lo voy a hacer con todo el cariño. Y yo sé que no se extrañe que en el momento de la oración sienta ganas de vomitar, y no se extrañe que usted vomite si tiene un hechizo, un bebedizo, cuando vaya al baño o cuando usted, no sé, bostece, le tose. Hay diferentes formas como los demonios salen y como las cosas malas salen, a través de la boca o a través del baño cuando usted va al baño, hermanito. Porque el poder de Dios es grande. Donde está Jesús, el diablo no puede estar. Bueno, mis hermanitos, no quiero alargarme más porque esto es una serie de misas que van a continuar. No sé cuántas misas se nos irán, pero hay que continuar con la misa para hacer la oración de liberación y sanación. O sea, especialmente la oración de liberación, porque la oración de sanación la hago en las misas de sanación. Aquí voy a hacer oraciones de liberación. Cierra tus ojos en este momentico, hermano querido, que me estás viendo. Y así con tus ojitos cerrados, vamos a hacer en oración lo que meditamos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios y de la Virgen Santísima, tu palabra tiene poder. Señor Jesucristo, en este momentico queremos recordar el Evangelio de San Marcos capítulo 7, donde esa sirofenicia te pidió a ti, Jesús, que le sanara o que le liberara a su hija que tenía un demonio. Y aunque al principio tú no querías escucharle, tú al final le escuchaste y liberaste a esa hijita de ese demonio. Señor Jesús, libéranos de esos ataques diabólicos. A las personas que están aquí atormentadas por demonios, por brujerías, libéralas, Señor Jesús. Especialmente en la comunión, aunque no puedan comulgar sacramentalmente, van a comulgar espiritualmente, porque Jesús se va a hacer presente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, con su sangre, ahorita en la consagración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor.